Yo soy Pablo Legorburu, secretario de Empleo Público de la Argentina, y comenzamos hoy el último día de nuestro Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y la Administración Pública en nuestra ciudad de Buenos Aires, que espero los esté tratando bien a pesar del calor y que hayan tenido tiempo para recorrerla y disfrutarla. Llegamos muy contentos a este último día porque la organización está saliendo muy bien, hemos tenido muy buena calidad de ponencias y tenemos una cantidad de asistentes muy buena también. Seguramente hoy en el cierre Paco nos dará los números finales. Y en esta mañana nos toca recibir a nuestro conferencista, Walter Sosa Escudero. Walter es profesor plenario y director del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés, profesor titular de Econometría en la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CETLAS, investigador principal del CONICET, PhD en Economía de la Universidad de Illinois, licenciado en Economía de la UBA, especialista en Econometría y Estadística aplicada a cuestiones sociales. Es autor de numerosas publicaciones académicas, incluyendo artículos en el Journal of Econometrics, entre otros. Orador en TED por Río de la Plata y autor de ¿Qué es y qué no es la estadística? Escribe frecuentemente para los principales diarios en la Argentina. Ha recibido los premios CONEX de Humanidades, Fulvio Pagani, Bernardo Husey, investigador joven, EXO Award como el mejor profesor del PhD en Economía de la Universidad de Illinois y elegido por la Fundación BGH como uno de los 100 argentinos innovadores. Expresidente de la Asociación Argentina de Economía Política y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Pero antes de presentar su conferencia, voy a pedirle que se acerque arriba del escenario a nuestro flamante presidente del Consejo Directivo del CLAD, el doctor Fernando Grillo, para que le entregue a Walter nuestra insignia del CLAD. Walter. Pues, muchas gracias, Pablo. Es un honor para mí como presidente del Consejo Directivo del CLAD y en nombre de todos los países miembros, otorgar a usted, profesor Walter Sosa Escudero, el escudo del CLAD. Ya hace parte de nosotros. Gracias. Bueno, ahora sí, imbuido por la energía de nuestra insignia y siendo ya parte de nosotros, seguramente vas a estar en condiciones, Walter, de llevar adelante tu conferencia. Y hoy Walter nos va a hablar sobre Big Data, casos, perspectivas y desafíos para la gestión pública. Una característica de los recientes cambios tecnológicos y sociales es la producción de datos masivos como consecuencia de la interacción de dispositivos interconectados electrónicamente. El sorprendente aumento de la capacidad de producción de datos y su almacenamiento genera sensaciones de poder y vulnerabilidad al mismo tiempo. Una simple mirada a los artículos periodísticos sobre el tema nos muestra la palabra desafío en primer lugar. Para prepararnos ante este desafío y aprovechar toda la potencialidad que representa, Walter nos ha propuesto su libro Big Data, breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas. Le hemos pedido a Walter que nos ayude a pensar estrategias que desde la gestión pública, desde el Estado y la Administración, nos permitan valernos con utilidad y eficacia de la flamante ciencia de los datos y sus innumerables aplicaciones prácticas. Walter, te escuchamos con atención. ¿Me escuchan? Perfecto. Necesito el pasador de transparencias. No lo veo. Así que... Bueno, déjenme empezar agradeciendo a la organización de este congreso,
a Pablo por las cálidas palabras y por el apoyo también. Déjenme empezar diciendo, yo tengo uno de repuesto. Muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, quería, insisto, repetir mi agradecimiento para la organización de este congreso, en particular para Pablo, el apoyo para compartir ideas con todos ustedes. Para mí, de vuelta, es un honor estar en este ámbito por el que tanto aprecio tengo. También déjenme expresar alguna alegría de compartir cartel con colegas que aprecio como Paco Longo, como Pablo Sanguinetti, a quienes me une una relación no solo profesional, sino afectiva de muchos años. Ayer estaba recordando, Pablo Sanguinetti fue mi primer coautor académico, mi primer paper lo escribí con Pablo, y justo ayer me acordaba que eso fue hace 30 años. No somos tan viejos, éramos gente muy precoz, así que en definitiva, desde muchos puntos de vista, es un gusto compartir ideas con todos ustedes. Esta charla se llama Big Data, casos y desafíos para la política pública. Insisto, como decía Pablo, escribí un libro, muchas de las cosas que voy a compartir con ustedes tienen que ver con este proceso largo que lleva muchísimos años. Por las dudas, si me siguen en las redes sociales y se fijan en @clad.org, ahí están tanto los slides que voy a utilizar ahora, así que en definitiva todo va a estar disponible online en su momento. Misma cosa también un artículo que vamos a publicar en la revista del CLAD con este material de esta ponencia. Así que en definitiva el material estará disponible próximamente. Dudé si empezar con un chiste tonto que dice que Big Data es como el sexo adolescente, ¿no? Todo el mundo habla de Big Data, la pregunta es quién lo practica. ¿Está bien? Digo, porque es una terminología de moda. Como toda terminología de moda, todavía no nos estamos dando cuenta cuánto de Big Data tiene que ver con una revolución, o como dicen algunos por ahí, Big Data es otra cervecería artesanal, ¿no? De esa que ahora están de moda en todas las ciudades del mundo y que eventualmente dejarán algún tipo de recuerdo. Pero déjenme empezar diciendo que no subirse al tren de Big Data por el mero hecho de que es una moda es tan problemático como no hacerlo por la misma razón. O sea, en definitiva, lo que es casi un hecho estilizado de la sociología de la ciencia, que cuando aparece una tecnología disruptiva, por alguna razón rara la gente tiende a polarizarse. Están los que opinan que Big Data es un fenómeno tan disruptivo que va a cambiar la forma en la cual percibimos todo. O sea, que deja de tener sentido estudiar en una universidad, pensar el método hipotético deductivo, y que eventualmente cualquier pregunta que tengamos se la vamos a hacer a los datos. No estoy exagerando, hay mucha gente que tiene esa opinión, después les voy a contar, y después hay gente que dice que lo que hay que hacer con Big Data es lo que dice que hace un amigo mío cuando le dan ganas de cocinar. Él dice, cuando me dan ganas de cocinar, ¿sabes lo que hago? Me siento, me hago un té y espero que se me pase. Entonces, mucha gente tiene esta actitud dual. Yo me considero un científico social. A la larga vengo del ámbito académico, debe notarse porque no uso traje, pero mi postura es científica. Científica significa que hay blancos, significa que hay negros, pero lo más interesante de la revolución de Big Data, en particular en lo que refiere al ámbito público, está metido en ese gris intermedio, es en detectar todos los tonos de gris, porque hay ciertas cosas de Big Data que todavía no sabemos cómo funcionan y tampoco sabemos su alcance. Entonces, en definitiva, mi charla va a intentar reflejar todos esos tonos. Aquí es donde yo debería, en una charla que pretende hablar de Big Data, discutir qué es Big Data. Pero no lo voy a hacer por dos razones. Primero, porque aventurar una definición precisa de Big Data en el medio de la revolución es intentar comprometerse con algo que uno va a querer necesariamente cambiar en un horizonte no muy lejano. Y segundo, porque prefiero apelar a una estrategia que utilizan los matemáticos, ¿no? Que cuando se encuentran con dificultades en definir un conjunto, lo que hacen es definir los elementos de ese conjunto, lo que se llama una definición por extensión. Entonces, yo prefiero contarles 3 casos simples que tienen que ver con uso de tecnología de datos masivos en la cosa pública, y después que hayamos visto estos casos,
intentar tener una mínima discusión de qué es Big Data. Después la charla se pone un poco pesimista. Voy a contar unos cuantos desafíos y después la charla, como a la larga, esto tiene un pequeño tono de ser una charla de autoayuda estadística, termina con un tono optimista. Quiero contar una experiencia muy exitosa en la cual estuve involucrado el año pasado de implementación de métodos de datos masivos en el sector público. Muy bien, ¿me escuchan, no? Entonces, perfecto, si no me dicen que no, es que sí. Entonces, como les prometí, voy a contar 3 casos. Este que está acá es un caso muy interesante. Esto que está aquí, que ven aquí, es un mapa de Ruanda. No creo que haga falta argumentar acerca de la urgencia del problema de la pobreza en un país como Ruanda, ¿no? Desde todo punto de vista. Desde el punto de vista que ustedes imaginen, el problema de la pobreza es endémico, histórico, atávico, urgente. Y lo que no tiene un país como Ruanda es el grado de institucionalidad para poder monitorear la pobreza como lo hacemos en nuestros países. Como posiblemente ustedes sepan, la medición de la pobreza en los países de desarrollo intermedio como los nuestros se hace a través de un método de líneas, insisto, que consiste en cotejar el ingreso de un hogar o persona en relación a una línea que define si una persona o hogar es pobre. O sea, si los ingresos son más que suficientes para comprar esa canasta que define la línea de pobreza, se considera que el hogar en cuestión no es pobre. Fíjense que esta lógica requiere trabajar con muchas encuestas. Una que mide ingresos, otra que mide consumos y precios para poder construir la línea, y además esas encuestas hay que hacerlas recurrentemente. Obviamente, recurrentemente y en forma estable, porque un requisito de la estadística social es que necesita una estabilidad metodológica para que sea comparable tanto en el tiempo como en las regiones. O sea, tiene que tener sentido poder comparar la pobreza en Argentina con la pobreza en Chile, y la pobreza en Argentina ahora y la pobreza en Argentina en otros periodos. O sea que hay un requisito de estabilidad que se satisface a través del uso de encuestas muy bien diseñadas. Obviamente Ruanda, por su institucionalidad, por su historia, por sus características inclusive topográficas, no está en condiciones de llevar ese tipo de sistemas. Este es un trabajo que está publicado en la revista Science. El líder se llama Joshua Blumenstock, que es todo un experto en esto de hacer uso de Big Data en la cosa pública. Lo que ellos han hecho aquí es trabajar con una pequeña encuesta de bienestar y luego de implementar esa encuesta, lo que hicieron fue entrenar un algoritmo para predecir el bienestar y eventualmente la pobreza en base a la intensidad de uso de teléfonos celulares. Insisto, sorprende que en un país como Ruanda el uso de teléfonos celulares esté extendido, o por lo menos lo suficientemente extendido como para que haya una relación útil entre la intensidad de uso de teléfonos celulares y la intensidad de la pobreza. Insisto, esto es perfectible, no es una solución definitiva, pero insisto, es pasar de prácticamente nada a una herramienta útil para poder monitorear en tiempo prácticamente real un flagelo como el de la pobreza. O sea, los métodos que ellos proponen son reproducibles tanto en el tiempo, para distintos periodos, como en el espacio. Esto es un mapa de la intensidad regional de la pobreza. Este es un primer ejemplo. Este ejemplo duele. El trabajo que yo les dije que hice con Pablo Sanguinetti tenía que ver con los efectos distributivos de la inflación en la Argentina hace 30 años, y da un poco de miedo pensar que todavía seguimos hablando de esas cosas, pero bueno. Este es un trabajo de un grupo de investigación de MIT, que lo que hicieron ellos es darse cuenta que a la larga un índice de precios no deja de ser un promedio de precios. ¿Bien? Es muy sofisticado el tipo de técnica que hay que utilizar para medir un índice de precios, pero en algún momento ellos lo que muestran es que, bueno, si un índice de precios a la larga es un promedio de precios, se trata de intentar relevar precios electrónicamente y después utilizar una estrategia de ponderación similar a la de los índices oficiales, a modo de ejercicio para reconstruir un índice de precios. Lo que hicieron ellos fue, utilizando una técnica que se llama scrapping, es tomar precios de productos que están online. De vuelta, esto es perfectible, no es una solución, de hecho
es bastante complejo implementar estas cosas en la práctica, pero francamente la correlación que hay entre los índices oficiales de precios y los construidos por scrapping es sorprendentemente alta. Insisto, mis alumnos de mi curso de Machine Learning pueden replicar este ejercicio después de 2 clases, o sea, es bien simple hacerlo. Todo es perfectible, pero esto muestra claramente cómo una estrategia simple, de costo relativamente bajo, puede aproximar razonablemente bien un mecanismo que requiere un sistema muy complejo de encuestas. Tercer caso es un poco más complejo este no tengo slides sofisticados para contárselos, pero la historia es más contundente. Lo que hizo esta gente, hay 2 puntos interesantes en este caso. Primero, que este equipo, que está liderado por Liran Einav, de la Universidad de Harvard, es un equipo que está conformado por investigadores de la academia, de Harvard, MIT, y también por un equipo de la empresa eBay. ¿Está bien? Insisto, es una nota importante esta, porque parte del futuro de Big Data tiene que ver con una interacción inteligente entre distintos sectores, en este caso la academia y el sector privado. ¿Cuál es el problema que enfrentaba esta gente? Ellos querían entender cómo funciona, cuál es el impacto del impuesto a las ventas, ¿no? Lo que dice la teoría económica de manual es que a la gente lo que importa es cuánto paga, le importa el precio final, no le interesan los efectos de la toma de decisiones, cómo se compone ese precio. Entonces, supuestamente, mirando la teoría básica, no está claro qué tipo de efecto puede tener el impuesto a las ventas. Lo que no se puede hacer a fines de aislar el impacto del impuesto a las ventas es provocar un experimento del tipo, bueno, en esta región ponemos un impuesto a las ventas, en esta otra región ponemos otro impuesto a las ventas y después comparamos a ver cuál es el efecto neto de las ventas. ¿Por qué? Porque el objetivo de la política pública y la política social no es andar haciendo experimentos, si bien algo voy a decir, sino posiblemente recaudar, alterar decisiones, etcétera, etcétera. O sea que en definitiva apelar a un experimento es, en primer lugar, muy posiblemente éticamente complejo, pero también operacionalmente complejo porque se contradice con algunos objetivos básicos de la política pública. ¿Qué es lo que hizo esta gente? Muy inteligentemente, aprovechó una enorme base de datos que existe en eBay que tiene que ver con la forma en la cual la gente compra cosas en eBay. ¿Qué significa eso? Supongamos que uno entra a eBay a comprar, no sé, este micrófono. ¿Está bien? Entonces empieza a buscar, bueno, micrófonos sospecho que hay desde $100 hasta $5.000, entonces uno empieza a buscar características, precios. ¿Qué significa eso? Que durante un tiempo uno se mueve en un espacio de precios y cantidades. Distintos micrófonos, distintas calidades, tienen distintos precios. Y pasa un cierto tiempo haciendo shopping dentro de una tienda online. A partir de cierto momento uno toma la decisión de decir, bueno, me gustó este micrófono que tiene estas características, a este precio, y procedo a la compra, y es ahí cuando eBay pasa a mostrar más información. Información que tiene que ver, por ejemplo, con el costo de envío, que depende muchas veces de la localización geográfica del comprador y el vendedor, otro tipo de información, y en algún momento aparece el impuesto a las ventas, que en un país de estructura tributaria federal como Estados Unidos es bastante variable a lo largo del país. ¿Está bien? Y después aparece la compra. Ok, compro, o ok, no compro. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque me parece el costo de envío es alto, o porque me parece que quizás si me cambio a otro estado estoy dispuesto a pagar un poquito más para que me cobren menos impuestos a las ventas. ¿Está bien? La secuencia de clics en eBay le dio a esta gente el experimento natural para aislar cuánto de las decisiones de compra tienen que ver con el precio neto y cuánto tiene que ver con otras cosas como el costo de envío y con lo que a ellos les interesa, que es aislar el efecto puro del impuesto a las ventas. Ahora es que me animo a dar alguna especie de pseudo definición de qué es Big Data pensando en estos casos. ¿Qué tienen en común estos casos? Detrás de cada uno de estos casos hay un uso intensivo de datos que nunca fueron creados con el propósito de ser utilizados para ninguna toma de decisiones, en particular para una pregunta propia de la política. El caso de la intensidad de uso de teléfonos celulares en Ruanda, el caso de los precios disponibles online en las tiendas y el caso de los clics que uno sigue para comprar en eBay. Insisto, desde que se han levantado ustedes y posiblemente ahora, si no tomaron la decisión de apagar el celular, están generando datos.
consciente o inconscientemente. O sea, es como si estuviésemos permanentemente llenando una encuesta en tiempo continuo. O sea que esos datos, contrástenlos entonces con los datos de una encuesta de hogares, con los datos de un experimento, que tiene una estructura, en particular una estructura probabilística, que ata los datos a alguna población de referencia. Entonces, si tuviese que dar una definición de Big Data ahora, diría que tiene que ver con el fenómeno masivo de generación de datos por interactuar espontáneamente con cosas interconectadas. Cosas electrónicas como los teléfonos celulares, los dispositivos GPS, pero también cosas abstractas como por ejemplo las redes sociales, Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. La contracara del fenómeno de los datos es este conjunto de herramientas analíticas, métodos que a falta de mejor nombre vamos a llamar entre machine learning, inteligencia artificial y, por qué no, la disciplina a la que yo me dedico, que es la estadística, pero en mi opinión, tan importante como la proliferación de datos masivos es la acción de todos estos algoritmos. ¿Está bien? O sea que en definitiva la contracara de Big Data tiene que ver con la forma en la cual se procesan estas cosas. Fíjense que los tres casos que les conté tienen en común el hecho de que están basados en algún tipo de fuente de datos espontánea, vamos a decirle de Big Data. Pero los tres casos obedecen a objetivos completamente distintos. En el caso de la pobreza se trata de predecir, no predecir en el tiempo, sino predecir condicionalmente. ¿Qué significa eso? Si esta persona utiliza el celular de esta manera, yo predigo que es pobre o que no es pobre. Ese es un ejercicio de predicción condicional. El ejercicio de inflación no intenta predecir nada, sino que intenta medir, simplemente intentar medir correctamente la inflación. Y el tercero es un ejercicio completamente distinto, porque lo que intenta hacer es evaluar una relación causal. ¿Cuál es el impacto causal de el impuesto a las ventas sobre las actitudes de las ventas en particular? ¿Está bien? Si esta charla terminase ahora, ¿está bien? Y la cortamos ahora, tengo miedo que se lleven la idea de que, bueno, entonces rápidamente todas nuestras tareas serán reemplazadas por algoritmos y datos, ¿está bien? Y esa es la actitud que lamentablemente tiene mucha gente que se sobreentusiasma con Big Data. Entonces ahora entramos en la parte de la charla en donde tengo que poner algún paño frío o en todo caso un paño de realidad para entusiasmarse correctamente con los datos. Entonces déjenme hablar de 4 desafíos. Estos son 4 desafíos específicos de la operatoria del sector público. El primero, y que mucha gente confunde, es que Big Data no es todos los datos, y déjenme que les dé una mala noticia, y nunca va a ser todos los datos. O sea, mucha gente dice, no, ahora N es igual a todo. N es en estadística el tamaño de la muestra, y nosotros empezamos mirando 30 datos, 50 datos, pero ahora resulta que nos acercamos a la población. Entonces, ¿no será cierto que en algún momento todo esto de estudiar estadística, tener un instituto de estadística no habrá perdido sentido? Déjenme darles no sé si es una buena o una mala noticia, no, nunca vamos a tener todos los datos. Por 2 razones. Déjenme atacar primero esta, que es la de contrafácticos, ¿no? La única forma coherente que yo tengo de ver si una droga funciona es asignar una droga a una persona, medir el efecto, por ejemplo, la temperatura corporal, después meter a esa persona en la máquina del tiempo, devolverla al pasado y ver cómo funciona esa persona en la circunstancia en la cual yo no le di una droga. ¿Está bien? Como si fuese la película Volver al Futuro o como si fuese el mítico cuento El jardín de senderos que se bifurcan de Jorge Luis Borges. O sea que en definitiva, un punto de vista estrictamente filosófico, a los efectos de evaluar una acción, yo necesito ver el resultado de la acción, darle una droga, darle la asignación universal por hijo, y después pensar en cuál es la acción contrafáctica. ¿Está bien? Es qué habría pasado con esta persona si yo no le hubiese dado la asignación universal por hijo. Entonces, esta lógica se enfrenta a un problema filosófico difícil, que es el famoso problema de la imposibilidad del análisis contrafáctico, es que basta que yo observe a una persona a la cual yo le di una droga para que me pierda la posibilidad de observar a la misma persona en la circunstancia en la cual yo no le di una droga. Entonces este problema parece ser que no tiene solución.
Lo que hizo la ciencia moderna con esto es inventar un mecanismo épico que permitió enormes avances en la historia de la humanidad, que es el experimento científico. El experimento científico lo que hace es, al azar, intentar asignar droga a un grupo y placebo al otro, de modo que, como intervino el azar, lo único que distingue a los grupos es que a uno se le asigna una droga y al otro no se le asigna una droga. ¿Cuál es el razonamiento? Que el grupo al cual no se le asigna una droga es como si, y subrayo y pongo comillas en como si, el grupo al cual se le asignó la droga, y son comparables. Desde un punto de vista del análisis experimental, el ratón que recibió una dosis de droga es el mismo ratón, entre comillas, que el que no recibió una dosis de droga, aun cuando de un punto de vista trascendente son dos ratones distintos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en esta lógica, el experimento científico, que está detrás de todos los remedios que consumimos, es un mecanismo para fabricar contrafácticos, no observarlos. ¿Está bien? Entonces, desde esta lógica, Big Data solo nos revela datos de nuestras acciones, pero no de nuestras inacciones. Y para el objetivo de la política pública, yo necesito, entre comillas, ver los dos. Por eso es tan difícil la evaluación de la política pública, pero Big Data, siendo optimistas, en el mejor de los casos, nos va a revelar nada más que la mitad de los datos, que son las cosas que hacemos. Segundo, Big Data no necesariamente implica que muchos datos se van a transformar en mucha información. Ese es otro error conceptual que mucha gente comete. ¿Por qué? Piensen en la siguiente cosa. Supongamos que yo quiero aprender cuáles son las chances de que salga cara o seca de tirar una moneda. Todos sabemos que es 0,5, ¿está bien? 50-50. Pero, ¿cuál sería una forma, entre comillas, científica de aprender las chances de que salga cara o seca? Tirar la moneda. 1, 2, 3, 4, 5, muchísimas veces, en donde muchísimas significa técnicamente infinito, y contar la proporción que sale cara, y si hicimos las cosas correctamente, la proporción de veces que sale cara debería ser el 50% de las veces. ¿Está bien? A ese razonamiento en estadística se lo llama ley de grandes números, y eso es lo que mucha gente dice cuando dice, bueno, en Big Data es como si tuviésemos información de prácticamente infinitas tiradas de una moneda. Detrás de este razonamiento está implícita que hay dos cosas que no pasaron, ¿está bien? Que son dos requisitos de la ley de grandes números. Primero, que nadie cambió la moneda del medio, ¿está bien? O sea, en definitiva, la ley de grandes números exige que la moneda nunca la cambie, ¿está bien? Porque si no estaríamos aprendiendo del comportamiento de una moneda distinta. Y segundo, que nadie aprenda a tirar la moneda, ¿está bien? Porque yo aprendo a tirar la moneda, en el momento favorezco el resultado que yo quiero favorecer y no aprendo las chances de que salgan cara o seca, sino aprendo cualquier cosa. Volviendo a Big Data, en Big Data es un océano de datos fuertemente dependientes, ¿está bien? Y fuertemente heterogéneos. Big Data es como si proveyese información de miles de millones de lanzamientos de monedas, todas distintas, y además en donde los lanzadores de monedas confabulan entre ellos. Hace poco apareció un trabajo de Xiao Li Meng, que es el director del Departamento de Estadística de la Universidad de Harvard, en donde, bueno, entre otras cosas, yo no creo que se ve eso que está en verde ahí, él habla de la paradoja de Big Data. ¿Está bien? Y lo que él dice es cómo, por ejemplo, en eventos importantísimos como la elección del presidente Trump o eventos recientes que afectaron a la Argentina, aún con miles de millones de datos de sensores de encuestas de hogares, a Big Data le cuesta hacer predicciones y tiene que ver con este fenómeno. Big Data es un océano de datos, pero no como los datos de una encuesta científicamente diseñada, sino como una encuesta mal hecha. O sea, encuesta en donde la gente es muy heterogénea y además es como que confabula para dar una respuesta. Es como si nos llamasen para hacernos una encuesta a todos y antes de responder nos pusiésemos de acuerdo. ¿Está bien? Entonces, Big Data, ese es un problema relativamente serio con Big Data. El otro tiene que ver con las cosas que calculo que sospechan, que son las delicadas cuestiones de ética, transparencia y privacidad. Déjenme que les cuente un episodio rápido. Esto pasó en Noruega. Noruega es un país desarrolladísimo, de esos que envidiamos y que en cualquier ranking de bienestar siempre está al tope, ¿no? Y en pos de la transparencia, el ingreso de los noruegos estaba disponible para cualquiera. ¿Qué significa? Cualquiera de ustedes noruego, si quería saber el ingreso de un amigo, de quien sea, tenía que ir a una oficina que tenía un libro
entregar un documento y podía rastrear, mira, acá está Magnus, gana tanto por año. ¿Está bien? De lo que se dio cuenta un periodista es que en ningún lugar decía que no se podía ir con una cámara de fotos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hizo? Fue y sacó copia al libro entero. Llega al diario con la copia del libro entero y un programador dijo, yo sé cómo traducir esto en algo analizable, que es lo que hizo, creó una planilla Excel. Alguien dijo, yo sé cómo hacer un query para consultarlo online, ¿qué hizo? Diseñó un sitio web que vos ponías el nombre de una persona y te decía el ingreso. En muy poco tiempo, a alguien se le ocurrió armar una app, de modo que yo apretando clic, me aparece el ingreso de todos mis contactos en Facebook, en Instagram o en Tinder. Peor aún, a alguien se le ocurrió armar una app para que si yo le saco una fotografía a un auto, mirando la licencia, aparece, esa persona que va en ese auto gana tanto. ¿Está bien? Escándalo mayúsculo. En no menos de un mes se dieron episodios de bullying terribles, sobre todo de los más ricos a los más pobres, y también dentro de las organizaciones se armó un escándalo increíble se empezaron a enterar que gente que hacía cosas muy similares ganaba muy distinto. Los episodios de bullying fueron muy fuertes. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Noruega? Al mes de este episodio dio marcha atrás a toda la política y volvieron a un sistema de registros manuales en donde uno tiene que mostrar un documento y no puede hacer una consulta con más frecuencia, por ejemplo, que la mensual. ¿Qué quiero decir con esto? Que Big Data nos va a enfrentar a sopesar valores morales que son contradictorios. En este caso, lo que uno está dispuesto a hacer en pos de la transparencia, eventualmente empieza a chocar con lo que querríamos hacer en pos de la privacidad. Y Big Data todo el tiempo nos va a enfrentar a este tipo de fenómeno. Este señor, con cara de abuelo bueno, es Angus Deaton, ¿está bien? Que se ganó el premio Nobel en Economía en el año 2015 y tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice, las líneas de pobreza son construcciones tan políticas como científicas. ¿Está bien? ¿Por qué este es un desafío? Porque muchas veces el trabajo de la estadística social no es algoritmo. Déjeme contar aquello en lo que yo me especializo, que es en la medición de la pobreza y la desigualdad. No existe ninguna medición buena de la pobreza. ¿Por qué no existe ninguna medición buena de la pobreza? Porque no existe ninguna forma obvia, indiscutible, de definir qué significa ser pobre. Entonces, cualquier medición de la pobreza tiene que haber atravesado el filtro de que no existen formas obvias de definir que un hogar sea pobre o no. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, las mediciones de la pobreza existentes, en base a líneas, multidimensionales, las que quieran, tienen la pretensión no de ser buenas, sino de ser útiles. El partido de la estadística social no es de bueno o malo, es de útil-inútil. Entonces, el principal servicio que brinda una oficina oficial de la estadística no es meramente algorítmico, de producir las cuentas nacionales, la medición de la pobreza y la inflación, sino de dotar a esas medidas de un consenso social que dice estas cosas sopesan todas las ventajas y desventajas y aún no siendo buenas resultan ser útiles. Entonces la estadística social no es un servicio algorítmico, sino que es un servicio algorítmico dotado de un servicio, entre comillas, de consenso social y político, y posiblemente sea su rol más importante y por eso es que la estadística social es una política estatal. Big Data no necesariamente tiene que cumplir ese rol. O sea, dotar a Big Data, los algoritmos de Big Data, de un mecanismo de credibilidad social es un desafío gigantesco para la política pública. Déjenme decir algo acerca de una tensión que tiene que ver con la tensión entre hacer machine learning, inteligencia artificial y evaluar políticas, sobre todo a la luz de algo que pasó hace muy poquito, que es el flamante premio Nobel que le dieron a Duflo, Banerjee y Michael Kremer, ¿no? Por si conocen poco, esta gente por lo que aboga es por el uso de razonamientos y métodos experimentales en políticas de combate a la pobreza, ¿no? Métodos experimentales que en su lógica se parecen a los que han utilizado los médicos o los agrónomos
para justificar o no el uso de fertilizantes, de antibióticos, etcétera, etcétera. Es un avance muy importante, tanto temático, porque tiene que ver con un problema profundo como la pobreza, como metodológico, porque implica un salto importante en la forma en la cual se llevan a cabo estas prácticas. ¿Está bien? Lo que mucha gente tiende a pensar es que hay una especie de dicotomía entre medir, predecir, muy propio de la lógica Machine Learning, y este tipo de ejercicios que lo que hacen es intentar evaluar un impacto, como si fuese el de una droga, o como si fuese el de otorgar un subsidio en efectivo o en especie. ¿Está bien? ¿Qué me conviene? ¿Darle dinero a la gente o darle directamente alimentos o cosas? O sea, para eso se han implementado experimentos. A mi juicio, es una falsa dicotomía usar Machine Learning y usar estrategias experimentales. Le llamo la atención de un trabajo reciente, entre otros autores, después ya les dije que los slides están por ahí dando vuelta, de Sendil Mullainathan y coautores, que se llama Problemas de predicción en la política. Lo que ellos dicen, los ejemplos están muy buenos, pero déjenme que les cuente uno, ¿no? Que en la evaluación de una política, no la evaluación del impacto, sino la evaluación general, hasta tomar la decisión de financiarla, hay problemas que son tanto predictivos como problemas causales. Piensen, un ejemplo simple que ellos dan es una política que fomenta cirugías de reemplazo de cadera, por ejemplo, ¿no? Para tomar la decisión de implementar esas políticas y hacer una evaluación sensata de la relación costo-beneficio, yo necesito dos informaciones. Una que es causal. La información causal consiste en ver qué pasa, cómo le va a una persona si yo le reemplazo la cadera y cómo le va a una persona si yo no le reemplazo la cadera. Eso es una evaluación de impacto que toma un médico todo el tiempo cuando está decidiendo si operar a una persona o no operarla, si darle este remedio o no dárselo. Ese tipo de razonamiento es meramente causal. Pero en paralelo yo necesito información que es en general actuarial, predictiva, que necesito ver cuál es la esperanza de vida de esa persona. Yo me acuerdo el caso de mi abuelita, que se fracturó la cadera a los 92 años y el médico decidió no operarla porque era una persona muy mayor. O sea, en definitiva, los efectos de evaluar sensatamente una política sanitaria como esta, que es delicada y urgente, yo necesito dos tipos de información. Una que es la información causal propia de un experimento y la otra que es información predictiva. ¿Cuánto es que la gente va a vivir? Que es un ejercicio clásico predictivo que se puede enfrentar con herramientas de Machine Learning. No es evaluación de impacto, experimentos versus Machine Learning. Son las dos cosas. Hay un falso dilema ahí. Muy bien, entonces en definitiva, estos eran algunos cuidados o cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando piensa en adoptar ciegamente políticas de Big Data o de Machine Learning. Déjeme terminar con una visión un poquito más optimista, si se quiere, de esta cuestión de los datos. Les quiero contar un proyecto en el cual yo estuve involucrado durante los últimos 2 años, que se llama Manos en la Data. El proyecto Manos en la Data lo que intenta hacer es conectar científicos de datos con funcionarios públicos, en la práctica y en la realidad, no en abstracto. ¿Por qué? Bueno, porque una cosa que nosotros notamos es que existen considerables barreras entre el universo puro de la ciencia de datos, gente que viene de la computación, la matemática, las disciplinas duras, y todos nosotros que venimos o del sector público como ustedes, o en mi caso, del corazón de la ciencia social. A mí el rol que me toca es que, como alarga mis formaciones de estadística, es interactuar en esos dos mundos. Entonces, notábamos que había notables barreras, muchas veces de recursos humanos. Insisto, los expertos en ciencia de datos son, en general, gente relativamente joven y gente que vocacionalmente intentó correrse lo más lejos del sector público, ¿no? Gente que estudió física, matemática, computación, mientras que posiblemente nosotros nos hayamos pegado un poco más al corazón de las disciplinas sociales, humanas o de gestión. Después que había enormes problemas de gobernanza de datos, o sea, esta cosa de quién es el dueño de los datos, quién los tiene, quién tiene acceso, eso era un problema muy, muy sofisticado. La tercera cosa que notábamos es una cosa que para ustedes les parece una trivialidad, pero para los que estamos afuera del sector público
nos cuesta entender es que en la práctica, en la política pública, uno no tiene un objetivo, tiene múltiples objetivos, y esos objetivos muchas veces son contradictorios. Implica negociar muchas cosas que van mucho más allá de lo técnico. Muchas veces las negociaciones son políticas, legales, operativas, éticas. Y el gran problema que encontrábamos es que había una barrera de lenguaje tremenda. Insisto, era juntar un científico de datos puro con un político, es juntar una persona que habla español y una persona que habla chino. Los dos son iguales de sofisticados, pero había una barrera del lenguaje muy fuerte. ¿Qué es lo que hicimos? Todo esto empezó como una propuesta de CAF. Ellos fueron los que lo financiaron y trajeron la idea, pero dijeron, esto no puede tener una pata sola, tiene que tener 3 patas. Una de ellas tiene que estar metida bien adentro del sector público y la otra pata tiene que estar metida bien adentro de los científicos de datos. Entonces armamos este triángulo que está compuesto por la gente de CAF. Siempre es una oficina gubernamental. Nunca me acuerdo acá dice, lo voy a leer, ¿no? Dice, no tengo los anteojos, qué problema. Dice, repetímelo, Sistema de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales, ¿no? Sí, lamento mucho, en una oficina que yo tengo mucho aprecio y siempre me olvido de las siglas. Y Sadowski no es ninguna sigla, ¿no? Sadowski es una fundación público, siempre es una oficina gubernamental que justamente monitorea la implementación de planes sociales. Y la Fundación Sadowski es una fundación público-privada, o sea, tiene operatoria de política pública, pero tiene una parte del financiamiento y de su agenda que es privada, y está compuesta fundamentalmente por computadores científicos, y el principal objetivo es justamente acercar el uso de tecnologías, en particular informáticas, en el sector público. Entonces conformamos un equipo. A mí me tocó el rol de funcionar como coordinador académico. Era el políglota del grupo, el que podía hablar tanto en términos computacionales como en términos de las cuestiones del sector público. Y lo que hicimos fue, ahora les voy a contar, largar una especie de incubadora de prototipos. Este fue el evento en el cual lo lanzamos. Nosotros empezamos trabajando con unos 8 o 10 prototipos y después fuimos seleccionando hasta quedarnos con 5. Esta es una recomendación que recibimos de la gente que hace lo que se llama Project Management, administración de proyectos en el sector privado, que era, nos dijeron enfáticamente, implementen proyectos pequeños que se puedan llevar a la práctica en una ventana de periodo corta. ¿Qué significa corta? 7 semanas. Estos proyectos se pensaron y se ejecutaron en una ventana de prácticamente 2 meses. Siempre nos dijeron, es mejor que simplemente un proyecto corto, que seguro que no va a resolver los problemas de todo el universo, pero que por lo menos va a dejar una semilla plantada y va a eliminar la barrera del lenguaje. Y eso fue lo que hicimos. Trabajamos con 5 proyectos, uno de abandono escolar, otro que intenta identificar fenotipos de salud. El año pasado aprendí qué significa fenotipo, ya se los voy a contar. Trabajamos con otro proyecto que lo que hace es detectar informalidad laboral en ciertas industrias. También con otro que mide accesibilidad urbana, ya voy a contar un poquito qué es eso, y otro proyecto de transporte público. Los actores de esta película fueron 13 nerds, matemáticos, computadores que venían de las ciencias duras, 15 funcionarios públicos y 6 facilitadores. Yo trabajé como uno de los facilitadores y como coordinador académico del proyecto. No les quiero contar todos los proyectos, de hecho estamos trabajando en un libro, ojalá podamos llevar la presentación del proyecto el año que viene al Congreso del CLAD, estamos trabajando en eso, pero les voy a contar uno solo, que es un proyecto de transporte que involucra a la ciudad de Córdoba. Algún cordobés en la sala, déjenme decir algunas cosas. Córdoba es posiblemente la segunda ciudad más grande del país, ¿es cierto eso? Espero que sea cierto. Está muy extendida, muy extendida, y el transporte público, ¿me quedan cuánto? Me va a sobrar. El transporte público es realmente un problema en Córdoba. ¿Está bien? Córdoba es una ciudad muy compleja, está muy extendida, bastante más extendida que Buenos Aires, y depende de una estructura de transporte público bastante complicada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por razones físicas, hay un bache, hay una inundación, hay un problema. Por razones políticas, hay una manifestación. Por razones de vagancia, por lo que sea, los micros tienden a desviarse de sus rutas. ¿Está bien?
sin aviso previo, y eso genera problemas. Lo que disparó el problema que estudiamos es un caso de una chica que estaba esperando un bus, un micro, una parada, nunca se dio cuenta que había habido un problema por lo cual los micros se estaban desviando y la chica terminó siendo agredida sexualmente. Generó un escándalo enorme en la provincia de Córdoba y obviamente un reclamo muy fuerte de la población, o porque los microbuses no se desvían de sus rutas, o por la existencia de algún tipo de mecanismo que permita medir esos desvíos y anunciarlos en forma instantánea. ¿Qué es lo que hizo el equipo? Insisto, que estuvo liderado por Andrés Vázquez, que es un programador. Lo que hicieron ellos es... este es un recorrido, un típico recorrido de bus, ¿está bien? Y este es el desvío, estos puntos que están aquí son los desvíos. Lo que hicieron ellos es decir, bueno, en una especie de cuadrícula, como si fuese esta, este es un recorrido, ¿está bien? Y lo que hicieron es tratar un recorrido como si fuese una palabra que no tiene sentido, es una palabra de estas que parecen escritas por Borges, ¿está bien? Entonces, lo que hicieron es tratar a cada uno de los recorridos como si fuese una palabra larga. Y después, ¿qué es lo que hizo este equipo? Es utilizar herramientas de procesamiento natural del lenguaje para ver si esa palabra, que implica el recorrido del micro, coincidía en tiempo real con el verdadero recorrido reportado por sensores. Esto se puede hacer en tiempo prácticamente real. No solo eso, sino que el equipo en tan solo 2 semanas pudo diseñar una app que la gente tenía en un teléfono celular y que inmediatamente le decía el micro se está desviando de la ruta. ¿Está bien? Eso lo que provocó es una caída sustancial en el desvío de trayectorias y además un sistema de alerta temprana que permite evitar accidentes, demoras, etcétera, etcétera. Lo sorprendente de esto es que no hubo que generar ningún tipo de información nueva. Esto está basado en datos que de cualquier perspectiva son datos de Big Data, son datos existentes que tienen que ver con los propios sensores que tienen los micros o buses que se reportan en forma automática a una central. E insisto, esto sí es un costo bajísimo, bajísimo, y en solo 7 semanas. Tal vez el producto más interesante de esto no es, insisto, el app o lo que hemos hecho en informalidad laboral, etcétera, etcétera, sino la conformación de equipos. Un caso era que cuando empezamos a trabajar con el Ministerio de Educación, les metimos, entre comillas, un físico que era como meter un marciano dentro de un equipo de gente que trabaja en educación, y ahora esta gente están enamorados entre sí porque se dieron cuenta del enorme potencial que tienen para trabajar en conjunto. Pongo esta foto no por razones turísticas, pero este es el equipo, esta es una típica conformación de equipos. Acá está Lucila Berniel de CAF, que es una economista. Bueno, acá estoy yo, lamentablemente. Acá está Soledad Cubas, que es la directora de Siempro, que es una funcionaria pública, como muchos de ustedes. Este es Andrés Vázquez, que es programador, es quien estuvo detrás del ejemplo que les conté. Laura Sion es bióloga y Carlos Zarraute es matemático. Así luce un típico equipo de ciencia de datos. Es un conglomerado que recuerda la propaganda de Benetton de la década del 90, ¿no? Que ve chicos de todos los colores. Pero en definitiva lo importante es que esta gente aprenda a hablarse entre sí y que cada uno entienda su propia complejidad. Comentarios finales. Hace 3 años, no recuerdo, creo que a raíz de una iniciativa de Norberto, que está sentada en primera fila, el INDEC argentino, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, nos convocó con una pregunta que más o menos decía esto. ¿No será posible reemplazar algo tan monumental y épico como el INDEC argentino con datos y algoritmos? De hecho, yo me envalentoné y en algún momento escribí una nota en el diario, ¿no? Y es medio obvio que la respuesta es negativa por muchas cosas que intenté contarles en esta charla. Primero porque Big Data tiene enormes desafíos. Un error que comete mucha gente con Big Data es que se agarra literalmente de Big Data. Big Data es muchos datos, entonces antes teníamos pocos datos y nadie sensato se puede quejar por tener más que menos. ¿Está bien? Pero un poco lo que intenté argumentar en esta charla es que bastante más que Big, el fenómeno de Big Data es de New Data. Es un tipo de animal completamente distinto. No es que antes teníamos encuestas de solo 3.000 hogares y ahora tenemos encuestas hechas por Twitter de 20.000, 200.000 personas, porque los datos de redes sociales no son comparables directamente con los datos de una encuesta.
porque son un animal completamente distinto. Entonces, más que hablar de Big Data, a mí me gusta hablar de New Data y de plantear los desafíos que implica que Big Data no es necesariamente más de lo mismo. En tercer lugar, el gran desafío que tenemos todos, en particular ustedes, es mostrarle al resto de la comunidad la enorme complejidad que tiene la cosa pública. A mí que me ha tocado trabajar en los dos ámbitos, yo no creo que la complejidad política, de negociación, internalizar las restricciones legales, morales, éticas, estratégicas, que esa complejidad está por debajo de la complejidad de un teorema o la complejidad de un algoritmo. Yo me he enfrentado con la misma complejidad ante un político que intenta negociar entre objetivos múltiples, actores completamente disímiles, y la complejidad que enfrenta un matemático cuando intenta plantear un teorema. Son la misma complejidad. El enorme riesgo que se corre es que en vez de nivelar para arriba, se nivele para abajo. En mi opinión, el miedo que tiene mucha gente, y así empecé mi charla, es que seamos reemplazados, pero me parece que la tecnología de Machine Learning Big Data es más una tecnología de complemento. La encuesta tradicional, la medición clásica de la política, la medición cualitativa, complementada con la medición cuantitativa. No me parece que es un problema. Los proyectos más exitosos que hemos visto lo que hacen es hacer que convivan inteligentemente los métodos tradicionales con los métodos nuevos. Insisto, porque la implementación de los métodos nuevos, como argumenté en toda esta charla, no es un evento gratuito. Y finalmente, no me gustan las discusiones semánticas, me parece que son juegos de palabras, pero más que abogar por un enfoque multidisciplinario, me parece que es más interesante pensar en un enfoque interdisciplinario. Lo multidisciplinario tiende a presuponer que existe un intermedio que es necesario llenar. ¿Está bien? Mientras que lo interdisciplinario parte de la premisa que lo que es importante es tender puentes entre disciplinas. No se trata de que un politólogo salga a aprender a programar, ni de que un programador salga a estudiar una carrera en ciencia política, sino de que un politólogo entienda, un sociólogo, un gestor, entienda algunas cosas básicas de cómo funciona el ámbito de los datos para entender qué pedir, para ver dónde es que están los desafíos, pero también tiene que ser cierto que la gente de las ciencias duras tiene que entender que la complejidad del entramado de lo político no es un capricho, es una realidad. O sea, en definitiva, es importante que esos puentes se extiendan. Mucha gente dice, está desesperada, entonces tengo que dejar de estudiar administración política y tengo que estudiar programación. No me parece que nadie sea menos cierto. Nadie en 4 meses de cursito de programación va a poder hacer el trabajo de un programador profesional, ni tampoco nadie, mirando un video de YouTube, va a entender lo complejo que es la gestión pública, y también es cierto para la gestión privada. Como les decía, mucho de lo que yo conté tiene que ver con un libro que me ocupó la energía de los últimos 2 años. Mi sorpresa es cómo la gente frente al fenómeno de Big Data tiende a tener posturas polares. Big Data es el futuro, todo lo que hicimos no sirve para nada, y la postura opuesta, mira, Big Data es otra tecnología de moda, como una cerveza artesanal, va a pasar de moda. Lo que yo me he propuesto con mi libro, con esta charla y con la discusión que vamos a mantener ahora, es mostrarles que hay un terreno enorme de desafíos. Y si esos obstáculos, esos desafíos son entendidos como oportunidades, opino que el potencial de Big Data en la cosa pública es enorme. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Walter, por tu brillante conferencia. Me quedé pensando, yo tengo las 2 caderas operadas. La primera, desde el punto de vista causal, creo que anduvo bien. Para la segunda, por el predictivo, me tuve que apurar. A ver si me fallaba, me jugaba en contra. Bueno, ahora vamos a abrir a preguntas. Yo tenía una como para romper el hielo, si te parece. Vos hablaste que cuando nos enfrentamos a utilizar estas tecnologías de Big Data y Machine Learning, siempre habrá una tensión entre la transparencia y la privacidad, ¿no? Entre poder llegar a las mejores conclusiones y ser más transparente y concreto en la predicción y
la privacidad de las personas que nos están brindando esa información de manera inconsulta, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿cuál es a tu criterio el límite ético que puede tener el uso de estas tecnologías, si es que eso exista, a tu criterio, y si hay alguna diferencia en ese límite cuando estamos hablando del uso de datos por parte del sector público o por parte del sector privado? Perfecto, bueno, muchísimas gracias realmente por el apoyo y a Pablo por la pregunta, es muy interesante. Respuesta, no lo sabemos. O sea, obviamente que existe un límite ético, pero para los abogados de la sala, el problema es que esta es una tecnología que está cambiando tanto y la adopción de regulaciones, la adopción de leyes, de reglas, requiere cierta estabilidad porque uno no quiere andar regulando todo el tiempo. Entonces, en definitiva, esto me hace acordar el planteo que me hacía mi hijo cuando yo le decía que se bañe. Y decía, ¿para qué me voy a bañar si me voy a ensuciar de vuelta? Bueno, es cuestión de que te bañes de vuelta, ¿no? Entonces, para el derecho es muy costoso regular, desregular, seguir regulando. Y el contexto ideal donde estas cosas ocurren tiene que ver justamente cuando el fenómeno se queda quieto, de modo que está claro qué cosa queda de parte del arbitrio de las personas, de las instituciones, y qué cosa tiene que pasar en el ámbito de las regulaciones formales. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, insisto, para mí se trata, usando la analogía del baño, se trata de buscar regulaciones rápidas que puedan mutar rápidamente también, porque la tecnología va a mutar. Una cosa que yo intenté transmitir, no sé si claramente, es que todavía no sabemos el alcance de Big Data. Mucha gente se sorprende porque dice, resulta que hace poco puse en Google Portugal, y ahora resulta que no deja de ofrecerme hoteles, libros, novelas que tienen que ver con Portugal o con el idioma portugués. Bueno, resulta que para un algoritmo hacer ese tipo de predicción es muy simple. Es muy simple predecir, dadas las cosas que uno compró, cuáles son las que va a seguir comprando. Dadas las películas que vio, qué película va a seguir viendo. Son algoritmos muy, muy, muy elementales. Lo que no sabemos todavía es cuál es el alcance de esos algoritmos. ¿Está bien? O sea, no sabemos todavía. Un algoritmo puede predecir si vamos a comprar esta camisa, si nos va a gustar más ver esta película, pero también me parece que nadie tiene ganas de enterarse que un familiar cercano tiene cáncer porque un algoritmo se dio cuenta antes, o enterarse de las preferencias sexuales de las personas. Son cosas que, Dios me libre y guarde, yo no querría enterarme por ningún amigo, sino por un profesional o por una persona que tiene o no tiene ganas de contarme cosas de su vida privada. Entonces, en definitiva, el problema es que no podemos regular el accionar de los algoritmos si todavía no entendemos su capacidad. El gran problema que tiene, me extiendo un segundo más, es que lo que pasa con los algoritmos es algo que pasa, parecido que pasa con los mozos de un restaurante o con los referís de fútbol, ¿no? Uno mira un partido de fútbol y si el referí hace bien su trabajo, nadie habla del referí, habla del partido. Pero basta que el referí de fútbol haga mal su trabajo o que un mozo de un restaurante haga mal su trabajo para que la discusión pase nada más que a lo que hizo el referí o lo que hizo el mozo. Con los algoritmos pasa que uno se acuerda de los algoritmos solo cuando hacen mal su trabajo. Nadie llega al trabajo y dice, no sabes lo bien que estuvo Waze hoy. O sea, habla de eso cuando Waze hizo mal su trabajo. Entonces, en definitiva, una regulación que prohíbe los algoritmos o que los limita, impide que los algoritmos nos enfrenten al costado más escabroso, que es, insisto, andar revelando cosas en nuestra vida privada, pero también impide que nos beneficiemos de todas las cosas que funcionan bien de los algoritmos. Entonces, mi conclusión es que mucha gente que sabe que yo me dedico a Big Data me dice, entonces, ¿cuál es la ciencia del futuro? Hay que estudiar programación, robótica, sí, y perdón que hasta voy a sonar demagogo, pero me parece que las disciplinas del futuro en relación a esto tienen que ver con la moral, con la filosofía y con el derecho, que tienen que ver con esas disciplinas. Primero, esta no es la primera vez que aparece un conflicto moral producido por una tecnología. Pasó lo mismo con los remedios, pasó con la revolución genética, pasó con tantas cosas. Entonces, mucha gente se piensa que el conflicto moral de la tecnología es un conflicto nuevo que empezó con Big Data. Es tan viejo como la humanidad. Entonces, en definitiva, me parece que la forma de salir de este dilema es no dejando de apostar en las disciplinas que nos han permitido resolver esos conflictos éticos desde hace miles de años, como el derecho, la moral, la filosofía y fundamentalmente la comunicación, porque es la única forma que vamos a tener de entendernos.
Hola, en primer lugar felicitarte por tu conferencia, que me ha parecido sumamente interesante, pero te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Tenemos que tener miedo de los datos, de los big data, de la inteligencia artificial, en definitiva de la utilización de todos estos datos contra, hipotéticamente, la adquisición de determinados derechos, de la privacidad? ¿Qué quiero decir con esto? Con mucha frecuencia, sobre todo en noticias periodísticas o de las redes sociales, vienen a señalarse la hipotética posibilidad de desaparición de miles de empleos en determinados sectores, de que la robotización o automatización procedimental de determinados servicios públicos pues elimina la necesidad de tener trabajadores, de que, bueno, en cierta medida solamente van a quedar reducidos a personas que van a desarrollar los grandes lineamientos, mientras que lo demás. Se me ocurre, y nosotros en el CLAD estamos desarrollando ya algunas actividades para que nuestros directivos públicos comprendan con una mayor profundidad este tipo de cuestiones. Si las soluciones son que todo el mundo aprenda, como acabas de decir ahora, algo al menos de la importancia de los Big Data, o cada uno tiene que seguir en sus ciencias paralelas unas de otras sin conocer que el mundo ha cambiado en el conocimiento y este tipo de cuestiones son ahora mucho más determinantes de lo que lo eran hace 20 o 30 años. Muy bien. Muchas gracias por tus palabras. Me gustaría preguntar cuántas horas tengo para contestar tu pregunta, porque es muy rica la pregunta, entonces déjame decir algunas cosas, ¿no? Primero, varias cosas. Primero, la respuesta es sí, tenemos que tener miedo, pero me parece que la pregunta es más cuantitativa que cualitativa, ¿no? Tenemos que tener una cantidad de miedo. Esta, repito, no es la primera vez que aparece una tecnología que nos da miedo. Fue lo que pasó con el movimiento ludita de la revolución industrial, que intentó salir a romper máquinas, ¿no? El segundo ejemplo que se me ocurre es la aparición de los rayos X, tal vez una de las tecnologías más importantes de la historia de la humanidad. Creo que todos regularmente nos sacamos una radiografía, pero cuando aparecieron las radiografías había dos usos principales. Uno era en los circos, ¿no? En donde había cabinas, como si fuesen estas cabinas de los shopping mall, en donde uno se mete y le saca una foto. Bueno, había cabinas que uno metía y le sacaba una foto del esqueleto, ¿no? Mi médico ahora, yo soy un adulto mayor, como se dieron cuenta, prefiere que yo no me haga una radiografía todos los años. Como mis pulmones, toco madera, andan bien, él prefiere que yo me haga una radiografía todos los años. En esa época uno iba a un circo y para divertirse le sacaban 2 o 3 radiografías. El segundo usuario de las radiografías eran las zapaterías, ¿no? En donde uno salía una mañana a comprar zapatos y metía el pie y le hacían 4 o 5 radiografías para ver exactamente si le quedaban los zapatos. Pronto, y de la manera más lamentable, aprendimos de los efectos letales de los rayos X y a nadie se le ocurrió eliminar los rayos X. ¿Está bien? Lo que hicimos fue profundizar como sociedad en entender el alcance del fenómeno y, en definitiva, hoy con los cuidados del caso, con los avances de la medicina y la física, es seguro sacarse una radiografía si uno sigue los consejos del médico. El antídoto contra el miedo es el conocimiento. Recuerdan cuando eran niños, cuando uno escuchaba un ruido afuera, a la noche, y venía el padre o la madre y le decía, no, mirá, es un gato que anda moviéndose por los árboles, se tranquilizaba. Entonces, es entender cómo funciona la máquina lo que quita el miedo. Pero el miedo tiene que existir porque cuenta la gente que escala el Everest, ¿no? Que dice, bueno, ¿quién es el que mejor le va? ¿Es el que no tiene miedo? No, ese se muere seguro. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene miedo no lee contexto. ¿Está bien? O sea, posiblemente termine fracasando. Con Big Data pasa exactamente lo mismo. Me parece que lo que nos toca es invertir en comunidades muy interactivas, como tú has dicho acertadamente, que no lleven la regulación a un extremo de prohibir los algoritmos o utilizarlos inocentemente. O sea que en definitiva me parece que esto demanda más que nunca un sector científico sólido que esté dispuesto a interactuar con el resto de la sociedad, tanto el sector público como el privado.
Me parece que lo que rompe la lógica de Big Data es el compartimento estanco de la ciencia como proveedora de tecnología y el sector público y el privado como un actor pasivo que la demanda. Me parece que los dos sectores tienen que interactuar rápidamente y en forma estable. Un último comentario para la cuestión de tamaño. ¿Está bien? Lo que le viene a la mente a uno es que esto de Big Data es de Big, empresas grandes, Amazon, Facebook, Google, el Estado, etcétera, etcétera. Pero convengamos que Big Data, mucho de la revolución de Big Data tiene un costado hacker. O sea, hay muchísimos casos, yo los cuento en el libro, de éxitos de Big Data que son implementables a pequeña escala. ¿Por qué? Porque Big Data rompe la idea de quién tiene los datos, quién tiene acceso a. Hay muchísimas experiencias, por ejemplo, de gobierno abierto. Hubo una muy conocida que se implementó en la ciudad de Bahía Blanca, en donde con los datos provistos por una institución gubernamental, un hacker, entendido en el buen sentido de la palabra, lo que hizo es armar una plataforma, Manuel Aristarán, armó una plataforma de consulta rapidísima. ¿Está bien? Entonces eso muestra, es una historia de David contra Goliat. Es un joven programador que con inteligencia puede utilizar datos públicos para facilitar la interacción. Eso explica por qué Big Data también está al alcance no solo de mega instituciones, sino posiblemente de una tienda pequeña que pueda hacer una encuesta en Twitter. Entonces, en definitiva, es cierto que hay una ventaja natural de Big Data en el Estado, en las organizaciones grandes, pero como Big Data tiene su costado de cosa abierta, quizás alguien con inteligencia y acceso a la información tenga más potencial que alguien que tiene la información. Es cuestión de empezar a disociar tercamente la idea de que porque uno tiene los datos, tiene acceso a la información. Yo recuerdo de pequeño andar orgulloso con mis discos de vinilo, ¿está bien? Con 10, 15 discos de vinilo, y ahora resulta que acá tengo el catálogo entero de Sony Music. ¿Tengo los datos o tengo el acceso a los datos? ¿Qué me importa? O sea, me da lo mismo, yo acá puedo escuchar el disco que tenga ganas. Entonces, Big Data rompe esa lógica y eso es lo que le abre democratiza un poco el uso de Big Data. Perdona. Profesor, muchas gracias por la conferencia. Tengo un planteamiento y es, las administraciones públicas se están envejeciendo. En muchos países, la gran mayoría de los servidores públicos tenemos entre 50 y 60 años. Hay estrategias para que los millennials ingresen a la administración pública. ¿Cómo juega este tema de digamos, lo que hay como servidores públicos? Claro que estamos ávidos de manejar los datos, etcétera, con el envejecimiento de la población, especialmente lo que es, claro, el servidor de carrera se queda y se queda, los jóvenes no ingresan tanto a las administraciones públicas. ¿Qué perspectiva le ve usted a este tema? Bien, es una pregunta fantástica. Lo he pensado mucho y de vuelta, déjeme traer un actor clave en esto del cual no he hablado mucho, que es la comunicación. Lo que les sorprende, a mí me ha tocado interactuar entre los dos mundos, insisto, primero porque ya se me notan bastante las canas, ya les dije que empecé a trabajar con Pablo hace 30 años, he recorrido los pasillos del Ministerio de Economía cuando era joven. Casi un hecho estilizado de mis experiencias es que cuando un programador, un matemático, un físico joven entra al Estado, lo primero que le sorprende es el enorme desafío intelectual que plantea la cosa pública. O sea, se sorprende de lo complejo que es el problema de decisiones. No se los voy a contar a ustedes porque son expertos, pero la gente se sorprende como si fuese un niño cuando se da cuenta del costado no peyorativo de la palabra burocracia. O sea, los chicos entran o empiezan a interactuar con los funcionarios públicos pensando, y la burocracia lo lentifica todo, y se dan cuenta que es un problema tremendamente complejo, comparable al más sofisticado de los trabajos prácticos que ellos resolvieron en una clase de matemática. Entonces, me parece que una cosa que falta, sobre todo con los jóvenes, es divulgar la relevancia y la complejidad de la cosa pública. La gente tiende a pensar, ustedes no porque se dedican a esto, pero un chico de 25 años que sale de Exacta y son todos burócratas, ponen piedras en el camino, pero cuando uno se da cuenta que un político, y también un gerente de marketing de una empresa, ¿por qué no?, enfrenta objetivos múltiples, que tiene que negociar muchas veces recursos que son muy escasos, restricciones que no se pueden levantar, que son políticas, que son morales, que son comunicacionales, que son financieras. Entonces, la fascinación de la complejidad de lo público es algo que a mi juicio está mal divulgado y es culpa nuestra.
Insisto, me parece que es muy importante que a lo que se tienen que acercar los jóvenes es no solo a la cosa pública como servicio social, sino a la cosa pública como un evento relevante y complejo. En mi experiencia, siempre que he hablado con mis amigos jóvenes, chicos vestidos con chupines, barba, que andan por Palermo, y que se fascinaron en su momento con la física, con la matemática, con la computación, después de pasar por estas experiencias interactivas, me terminan diciendo, yo no entendía que la política era tan difícil, que era tan compleja y tan sofisticada, y para un joven no hay atractivo más conducente que la complejidad relevante. Me parece que al revés de lo que opina mucha gente, los millennials están ávidos de hacer cosas que son complejas y relevantes, y me parece que yo lo que quería es invertir en mostrarle lo complicado y a la par lo relevante que es el mecanismo de toma de decisiones. Muchas gracias. Roberto. Alguien del fondo también se puede preguntar, levante la mano fuerte. Y, Dale. yo los veo. Walter, volvamos un poco al intercambio del INDEC. A mí una cosa que en su momento me impresionó es esto que vos decías de el consenso es más importante en la estadística que la calidad de la factura del propio dato, ¿no? En algún momento, cuando en la crisis del INDEC, justamente había un montón de proveedores, esta universidad, la UCA, con su observatorio social, o las consultoras y algunos haciendo scrapping, como decía recién, pero nosotros lo que notamos era, en algún momento usamos la metáfora de la ambulancia. Cuando hay un accidente en la calle puede haber un montón de médicos en el colectivo y gente que se acerque, pero la gente quiere ver la ambulancia. Esa es la institucionalidad. Nos dijiste que no tenemos que está bueno que tengamos una cuota de miedo ante la novedad y que toda tecnología produce esto, pero en general, así como le hemos dado a los médicos la institucionalidad para que digan cuándo va una radiografía y cuándo no, y le hemos dado a los policías el permiso para el uso de la violencia del que todos nos privamos, ¿sí? Nosotros le hemos dado a instituciones esa capacidad, esa decisión. Con esto que mencionaste sobre la democratización del acceso a los datos, esto que decís a veces es una cuestión que pasa más por el hacker que por los grandes organizaciones. ¿Pensás, acá te pido que hagas un poquito de proyección, pero pensás, a mí me cuesta verlo, que va a haber una institucionalidad que resuelva este problema del uso y la ética y lo jurídico del Big Data? ¿Habrá alguien autorizado para hacer el uso de los datos? Haciendo futurología, la respuesta es, hay dos soluciones, ¿no? Una es la regulación, insisto, me parece que hay cosas que tienen que ver con la privacidad, con la ética, con lo moral, en donde, insisto, eso nos devuelve a la pregunta más atávica, ¿no? De qué cosas preservamos para nosotros, qué cosas le cedemos al Estado o a otra institución para que regule por nosotros. Es tal vez la pregunta más vieja que tiene las disciplinas del Estado, ¿no? Pero bueno, déjame que me ponga el sombrero de economista, que yo no me lo puedo sacar nunca. A veces el propio y maldito mercado hace ciertas cosas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, no? En casi todos los países del mundo, la estadística pública es un monopolio natural. ¿Qué significa eso? El servicio de provisión de fuentes confiables está en manos de una actividad estatal, en el mismo sentido que muchos servicios son públicos. ¿Qué quiero decir con esto? Si el Estado es capaz de proveer una medición confiable del Producto Bruto Interno, del desempleo, de la inflación, cualquiera pierde todos los incentivos para hacerlo. ¿Está bien? Pero para eso tiene que haber antes una medición confiable, de modo que no haya los incentivos para hacerlo por el costado. Te pongo un ejemplo clásico, ¿no? Que es a lo que yo me dedico. La pobreza y las cuestiones sociales se mueven relativamente lentos y requieren una frecuencia. ¿Está bien? En el otro extremo, los mercados financieros se mueven con una virulencia que requieren otra
frecuencia. Entonces, eso explica por qué el precio de las acciones es relevante monitorearlos a diario y a la luz de la velocidad de las operaciones, posiblemente en forma horaria, en forma de segundos, minutos, milisegundos, etcétera, etcétera. Ahora, imagínate por un instante si vos estarías dispuesto a comprar una tecnología que permite medir la pobreza minuto a minuto. Y mientras hablamos, vemos que ahora, mira, el índice de pobreza va un poco para arriba, un poco para abajo. ¿Está bien? Es puro ruido. Pensá en los que somos hipertensos. Yo soy hipertenso. Mi médico me dice, no podés medirte la presión todo el tiempo, pero tampoco podés medírtela una vez por año. Yo me tengo que medir la presión todos los días a cierta hora y mi médico fue muy enfático. No podés medirte la presión cada 5 minutos, salvo el momento que te ponen un holter, pero tampoco podés pasar más de una semana sin medirte la presión. ¿Está bien? Entonces, cada fenómeno requiere su frecuencia. Big Data y Machine Learning tienen algoritmos para monitorear la pobreza al minuto. Pero lo que tenemos que aprender, si tenemos una medida confiable de la medición de la pobreza, es que no tiene sentido andar midiendo la pobreza en forma diaria. ¿Está bien? Y que también es irresponsable medir la pobreza cada 10 años. ¿Está bien? Entonces, lo que termina regulando la existencia de una alternativa es que la versión oficial no sea desconfiable. Fíjate lo que pasó justamente en Argentina. Cuando las mediciones de la pobreza empezaron a ser confiables, desaparecieron casi todas las alternativas que existían. Entonces, es la existencia de una medición confiable la que permite aprovecharse de cosas que no ven las estadísticas oficiales y quizás se pueden ver vía Big Data, pero que también descarta todo aquello que una estadística oficial puede hacer con mucho más oficio y con la creación de consenso. Entonces, yo no creo que sea necesario decir, está prohibido hacer una medición de la pobreza diaria, pero también creo que es necesario que exista una institucionalidad que garantice una medición fina, inteligente y útil de la pobreza con la frecuencia relevante. Insisto, la única forma de romper ese dilema es con una comunidad científica y con una comunidad comunicacional que permite interactuar y que diga, estamos midiendo bien, mal, nos falta medir esto, etcétera, etcétera. Entonces yo creo en esa interacción, más bien que creo que tiene que haber una regulación, pero me parece que la propia interacción termina haciendo que prevalezcan las buenas medidas y las medidas irrelevantes decanten por innecesarias. 10 minutos. ¿Había una pregunta de atrás? Atrás también pueden. Sí, buenos días. Acerca un poco más el micrófono. Sí. Ahí está. Estamos muchos en INAPS en la formación de los empleados públicos, en mi caso acá en Argentina, y uno de los desafíos es la capacitación en talento digital a todos los organismos. Estamos con cursos de Big Data y que han tenido mucho éxito, pero también tenemos todo el tema de Business Intelligence, Analytics, o sea, cosas que son quizás menores o no tan sofisticadas, que son para reemplazar el Excel, que nos han pedido a muchos ministerios. Y entonces ahí creo que hay que balancear, y quería ver tu opinión, un poco la formación en estas distintas disciplinas, ¿no? Dentro de todo lo nuevo que se viene, porque formar a todos en blockchain o formar a todos en machine learning quizás no sea necesario. Y ahí tenemos la gran cantidad de Excel que existe en el Estado, que un ministerio nos ha pedido en concreto, reemplácenlos por favor con herramientas mejores que no llegan a la sofisticación del Big Data. Quería tu reflexión. Bueno, es un tema muy, muy delicado, muy complejo y es un punto muy, muy relevante, ¿no? Déjame que empiece con una frase de Maslow que dice que cuando uno tiene un martillo, todos los problemas se parecen a un clavo. ¿Está bien? Entonces, yo te escuché repetir muchas veces la palabra herramienta y yo creo que el desafío para cualquier institución, en particular para el Estado, es que la gente se entrene no en el uso de la herramienta, sino en detectar problemas que demanden la herramienta. ¿Está bien? Por dos razones. Primero, porque me parece que es la manera más eficiente de llevar problemas al Estado. Y segundo,
porque me parece que es la forma más operativa y barata de hacerlo. ¿Qué significa esto? Yo lo que noto es que cuando la gente se sobreentrena en la herramienta, pierde la percepción del problema. Entonces, me parece que el tipo de capacitación que hace falta no es en capacitación en Machine Learning, en Blockchain, en estadística, en probabilidad, porque para eso existen expertos, sino en la interfase que va entre el problema y entender la necesidad de convocar esas disciplinas. ¿Está bien? Digo, porque formar una persona en programación es costosísimo y un poco inconducente, insisto, porque por cuestiones operativas, por cuestiones éticas, por cuestiones políticas. Lo más importante no es formar una persona en todas las disciplinas, sino intentar conformar grupos inteligentes. Entonces, yo una cosa que veo es que mucha gente, muchos organismos públicos y privados, acá es donde el sector privado se da la mano con el sector público, se sobreexcitan con la herramienta y abandonan el problema. Entonces después terminás teniendo gente sobreentrenada en la herramienta que acaba de comprar su martillo y anda buscando cosas para clavar, cuando posiblemente se tenía que haber entrenado en plomería o en otra cosa. Os insisto, yo no tengo la menor idea de electricidad, pero me doy cuenta cuando un problema requiere convocar un plomero o un electricista. ¿Está bien? Y también me doy cuenta cuando tengo que ir a ver un otorrinolaringólogo o cuando tengo que ir a ver un clínico. Entonces me parece que la capacitación que falta es la capacitación en detectar problemas y no soltarlos. Porque la solución al problema equivocado es la más cerrada de las soluciones. Bueno, Walter, si no más preguntas, vamos cerrando aquí. Te agradecemos enormemente por habernos ilustrado esta mañana y por haber compartido con nosotros tus reflexiones sobre un tema tan importante, tan de estos días y que tanto interpela al Estado en su rol. Lo miro acá, Oscar, también habla mucho de esto, en su rol de regulador de esta nueva realidad en esta era digital. Así que es un desafío para quienes trabajamos en el Estado entender hasta dónde y con qué grado de flexibilidad tenemos que hacernos cargo de ese rol de ordenar a la sociedad atrás de estos temas disruptivos. Así que muchas gracias nuevamente y bueno, hasta cualquier momento.